Hola a todas, bienvenidas a la serie de webinars de Mujeres Conecta Américas. Mujeres Conecta Américas es un nuevo portal de servicios empresariales diseñado para las empresarias y emprendedoras de toda América Latina y el Caribe. Aquí encontrarán en un solo lugar y completamente gratuito información sobre oportunidades de negocio, capacitaciones en línea y recursos de apoyo empresarial para fortalecer y hacer crecer sus empresas. Mujeres Conecta Américas es una iniciativa de conectamericas.com, la primera red social empresarial de las Américas, desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo en colaboración con Google, DHL, Visa y Alibaba. Estamos muy orgullosas de presentarles este nuevo portal que busca brindarles información y recursos claves, no solo para mejorar la gestión de sus empresas, sino también para ayudarlas a desarrollar sus habilidades de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo. Aquí, además, tendrán un espacio virtual para publicar su oferta y demanda de productos, explorar oportunidades de negocio, tendrán la oportunidad de crecer sus redes de contacto, aprender de otras emprendedoras de la región y estar al tanto de nuevas tendencias y eventos empresariales de su interés. Como parte de los recursos de capacitación que ofreceremos en Mujeres Conecta Américas, les traeremos estos seminarios en línea, acercándoles a reconocidos expertos en diversas temáticas para que ustedes puedan hacerles preguntas directamente, puedan fortalecer sus habilidades empresariales y así puedan llevar su empresa al siguiente nivel. Así que no olviden registrarse en conectamericas.com/mujeres para formar parte de esta gran comunidad de empresarias y emprendedoras de nuestra región. También las invitamos a que sigan a Conecta Américas en Facebook y Twitter para mantenerse informadas sobre los nuevos seminarios, eventos, cursos en línea y beneficios que les traeremos a todas ustedes. Bueno, ahora quiero agradecerles su interés y darles la bienvenida al webinar Motivación Disruptiva para Emprendedoras que les traeremos gracias a la colaboración de Mujer Emprende y YourSource. Mujer Emprende es una plataforma virtual de educación de negocios para mujeres en América Latina. Y YourSource es una firma especializada en el desarrollo de la inteligencia cognitiva emocional y en procesos internacionales de coaching personal y de negocios. En el día de hoy nos acompaña Marta Elena Álvarez. Ella es cofundadora de YourSource y coach internacional de negocios, certificada en habilidades gerenciales. Marta Elena compartirá con nosotros estrategias para transformar cualquier idea o emprendimiento, ya sea personal o profesional, en un concreto plan de acción, manteniéndonos siempre motivadas y nos enseñará estrategias para acelerar estos procesos de crecimiento y de desarrollo de proyectos. Por favor, déjenos sus preguntas en la sección de comentarios de este video. Marta Elena nos ayudará a darle respuesta a la mayoría de sus inquietudes. Bueno, y ahora quiero darle la palabra precisamente a Marta Elena Álvarez. Marta Elena, adelante y muchísimas gracias por tu colaboración. Perfecto, bueno, pues primero que nada, muchas gracias a Conecta Américas por la oportunidad de poderles brindar este taller, que de verdad les puedo decir que ha causado mucha sensación por lo mismo que es un tema muy platicado, pero a veces no ha habido la oportunidad de estructurarlo de la manera correcta para poder empezar a ver por resultados pronto. Y qué padre que existan estos portales, estos proyectos que estén impulsando al crecimiento de la mujer, no solo la mujer como empresaria, sino la mujer como persona, la mujer como madre de familia, porque es súper importante ahorita como estamos en la sociedad, en la economía, toda la cuestión de la globalización, invertir en la educación de la mujer, impulsarla para poder generar pues mayores resultados. Entonces agradezco mucho la invitación de estar aquí y la invitación a colaborar junto con Mujer Emprende para poder hacer este equipo y empezar a generar aportación y pues escalar todas estas oportunidades de conocimiento. Entonces, pues ya una vez dicho esto, voy a iniciar con el taller Motivación Disruptiva. Primero que nada quisiera explicar por qué la cuestión del título, por qué disruptivo. Disruptivo, como sabemos, es una palabra que implica quebrar algo tradicional, algo predefinido, algo
que ya está predicho o que ya sabemos que va a seguir un patrón. Entonces la disrupción ahorita se está volviendo un estilo de vida en todas las áreas, lo pueden ver en la cuestión económica, en los roles sociales, en las innovaciones que se está haciendo en tecnología, en metodología educativa. Toda esta cuestión disruptiva es precisamente esto, generar nuevos caminos para llegar a mejores resultados y a resultados más integrales, más holísticos. Esto es decir, que podamos seguir creciendo y avanzando, pero generando una escalera donde todos podamos avanzar juntos y tratando de generar el menor grado de daño o el menor grado de cambios que pueda perturbar el crecimiento integral de todas las cosas. Entonces, me gusta mucho explicarlo para que nos podamos todas sintonizar en hacia dónde vamos a llevar este concepto y este taller. Una vez esto, me gustaría también presentarles cuál es el objetivo de este taller, porque siempre es muy importante saber qué es lo que se quiere lograr. O sea, ¿qué vamos a lograr en esta hora? Yo poder transmitirles y ustedes poder interiorizarlo para poder aplicarlo en todos sus proyectos de vida, tanto personal como profesionalmente. El objetivo es que podamos identificar nuevas perspectivas de emprendimiento y entiendas emprendimiento no solamente una cuestión de negocio, sino hasta emprender una familia, emprender una nueva relación, emprender una amistad. El emprendimiento engloba muchísimas cosas. Entonces, entender esa perspectiva actual, innovadora, del emprendimiento como se está viendo hoy en día. Y finalmente, ir conociendo casos genéricos, pero que aplica para todas, porque todas hemos pasado por situaciones de vida y a nivel profesional distintas, pero que se alinean a una misma estructura, y ver qué herramientas podemos aplicar y qué recursos vamos a ir generando para que de esas ideas maravillosas que nos llegan con el tiempo que queremos hacer de nuestra vida, de nuestra carrera, podamos transformarla en planes, esos planes en acciones y esas acciones en nuestra nueva realidad. Entonces, el objetivo es llevarnos juntas a través de este camino, entender el concepto, interiorizarlo, generar recursos, llevarnos a una planificación y finalmente llevarnos a conseguir esos objetivos y esos proyectos ya concretados. Vamos a empezar con la definición de qué es la motivación. La motivación, paradójicamente, es una palabra que es femenina y habla sobre ese inicio de querer algo. Le puedes agregar un sustantivo que puede ser un deseo, un anhelo, un sentimiento, una necesidad, pero finalmente es algo que te indica que estás a punto de iniciar algo porque lo quieres. Y eso es como el primer escalón de muchísimos que ahorita vamos a ver, que vamos a ir recorriendo, pero entender la palabra no solamente desde una cuestión gramática, sino desde la cuestión emocional. O sea, reconocer esa sensación de cuando dices, ¿sabes qué? Quiero iniciar esto, necesito entender cómo voy a lograrlo, pero ese insight que estás teniendo, eso es cuando te das cuenta que empieza a existir esa motivación de hacer algo. Y obviamente, esta palabrita se asocia con muchos temas que van a ser de interés común para todos, y esto se los paso como un tip, no solamente para juntas de negocio, para sus proyectos, sino hasta para pláticas en relaciones personales. No hay persona que no nos interese hablar de temas que estén relacionados con quiénes somos, por qué queremos lo que queremos y cómo podemos mejorar nuestra vida. A todos nos importa eso, a todos nos encanta aprender del tema, hablar de nosotros y escuchar casos de éxito y también casos de retos que la gente ha pasado para entender y de ahí poder nosotros ir formando un bagaje de herramientas para poder ir pasando las situaciones con éxito. Aquí hay dos preguntas que, viéndolo desde una perspectiva científica, que a mí me interesa mucho esta parte y la remarco en la cuestión teórica porque siempre es importantísimo entender el origen de las cosas. Cuando uno entiende dónde empiezan y cómo se van desarrollando, uno va teniendo el control, ahora sí que desde la estructura más interna hasta la parte final de cómo vayamos a llevar esa palabra personalizada al fin último. Entonces, ahorita estas siguientes slides van a ser un poquito teóricas, pero es importante, no solamente por cultura general, sino, como les comento, entender el origen nos va a ayudar a sentir más control sobre las cosas que vamos sintiendo y saberlas encauzar. Entonces, hay dos preguntas que iniciaron el estudio de la motivación. Primero, ¿cuál es la causa de la conducta?
Y 2, ¿por qué el comportamiento varía de intensidad? Esto es importantísimo porque si se fijan esas dos preguntas, nos las hacemos no solamente hacia nosotras mismas, nos pasa mucho en las relaciones con las personas. No entender por qué cierta persona se comporta de una manera u otra y por qué a veces se intensifican algunas actitudes o otras simplemente van desapareciendo. Y para nosotros no tiene lógica porque no lo entendemos. Entonces, la ciencia se hizo esas preguntas y fue cuando se dio cuenta que tenía que estudiar esta parte importantísima del ser humano. Entonces, vamos a empezar por analizar la primera pregunta. ¿Cuál es la causa de la conducta? Vemos que la gente hace cosas, pero no logramos ver las razones internas. Aquí quiero hacer un comentario que en coaching yo lo uso mucho y se me hace muy valioso, que es, la gente tiene muy buenos motivos para ser como es. Hay veces que no entendemos el exceso de bondad de una persona, como no entendemos a una persona que puede ser un poco agresiva, un poco seria, no expresar o rayar inclusive en lo grosero. Bueno, todas las personas tenemos muy buenos motivos para ser como somos. Entonces, aquí entra otra palabra muy interesante, es importante generar una cierta empatía para poder ahí ir entendiendo a la persona y saber cómo manejar esa relación. No solamente, como les digo, en relaciones muy cercanas, sino en relaciones colaborativas, compañeros de trabajo, con un cliente, con un comprador, en fin, o sea, saber tener ese escaneo rápido para saber cómo manejar la relación. Y aquí el campo de investigación, para entender esta pregunta, proponen descomponer esta pregunta en 5 preguntas más, que son las que vienen aquí, que es entender por qué inició una conducta, o cuestionarse uno mismo por qué iniciamos una conducta. Ya que se inició, ¿por qué se sostuvo por el tiempo que se sostuvo? O sea, ahí es entender duración, o sea, por qué la conducta duró lo que duró en dicho momento. La tercera, ¿por qué la conducta se dirige al logro de unas metas pero se opone a otras? Que es lo que pasa también cuando hay que decidir algo. Porque al momento que tú decides renuncias a otra cosa. Entonces, entender ese juego, que ahí entran ya cuestión de valores y de prioridades personales. La cuarta, ¿por qué la conducta cambia de dirección? A veces, aunque tomemos una línea de acción, al cierto tiempo vamos a tener que variarla. Entonces, entender esas variaciones, el porqué de ellas. Y finalmente, ¿por qué cesa la conducta? ¿Por qué termina? ¿Por qué terminamos de tener cierta actitud con cierta persona, una actitud activa con el proyecto o una actitud pasiva? O sea, entender por qué terminó. Entonces, desglosando esas 5 preguntas, empezamos a ver, a guiar y entender por qué el porqué de la conducta. Y aquí vamos a analizar lo que logra afectar la motivación cuando se empieza a activar, que es justamente lleva un proceso donde se inicia, persiste, genera cambios de acuerdo a los inputs que va recibiendo del exterior y a los insights que vamos teniendo nosotras de cómo nos vamos sintiendo, y finalmente direcciona las metas hasta concretarlas a una acción o un cambio de conducta por parte nuestra. Entender este proceso nos va a ayudar mucho a saber leernos a nosotras mismas, y el saber leernos nos va a ayudar a tener mejor control sobre cómo vamos llevando las cosas, como les comentaba, su fin último, y cómo lograr conseguir esos proyectos que se concreten. Entonces, comprender, ¿no?, esa parte de la motivación, cómo va a participar en el flujo de la conducta de una persona, nos ayuda también a entender si realmente existe un interés. Esto yo lo voy a remarcar durante todo este taller porque es bien importante. Mientras más claro tengamos nuestras prioridades y lo que es importante para nosotras, va a ser más fácil decidir todo, porque ya vamos a meter una cuestión de valores, que los valores son los que nos ayudan a decidir, a tomar decisiones tan pequeñas como qué vamos a desayunar, hasta las decisiones más grandes como con quién nos vamos a casar, qué vamos a estudiar, a qué nos vamos a dedicar. O sea, todo se le llama sistema fractal. Lo que haces en chiquito lo haces en grande. Y justamente estos procesos que la ciencia estableció para la motivación nos ayuda a conocer esas cosas de nosotras que a lo mejor conscientemente nunca nos hemos cuestionado, pero inconscientemente las sabemos. Esa es la importancia de esto. Y cómo la motivación va a variar diferente de acuerdo a la persona. Esa es una premisa básica. O sea, a veces pensamos que como nosotras sentimos y hacemos las cosas, va a ser exactamente igual en la otra persona, y es una mentira, porque somos
dos seres diferentes con una experiencia de vida distinta, con genética distinta, temperamento, valores, sentimientos, emociones, en fin, todo es diferente. Entonces, hasta la manera de amar es distinta. No porque alguien no ame de la misma manera que nosotras quiere decir que no nos esté amando, o no porque alguien no se comprometa como nosotros lo hacemos con un proyecto no quiere decir que la otra persona no esté sintiendo el mismo nivel de compromiso. Entonces, esto también es un concepto que nos ayuda a mantenernos en sanidad y en una postura abierta y asertiva ante los proyectos y las relaciones. Y la segunda pregunta viene, ¿por qué el comportamiento varía, no? De acuerdo a la intensidad. Que aquí es, ¿por qué van cambiando la manera de actuar ante una determinada situación en intensidad? Porque a veces empezamos con mucha euforia y luego como que entramos en una meseta y luego dejamos caer el proyecto o tratamos de mantener esa actitud. Y eso es porque es importante que tengamos muy en claro que el deseo por algo puede ser fuerte, pero también va a ser flexible. Se va a ir moviendo de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a nuestras motivaciones, que eso lo vamos a ver ahorita, las motivaciones intrínsecas y las extrínsecas. Y finalmente, hay momentos o hay zonas de ruptura para cada quien distintas para poder llevar esa motivación a un proyecto real o para dejarlo en un proyecto caído, que es lo que vamos a estar viendo a continuación. Ahorita esta tabla es muy interesante y es muy buena. De hecho, yo se las recomiendo que tengan esta tabla a la mano porque ayuda mucho a entender qué es lo que realmente nos está motivando. Vamos a poner un ejemplo. Esta tabla viene dividida en tres. Viene el ejemplo aquí del ejercicio. La primera columna viene cuál es la razón para hacer ejercicio. O sea, cuál es la razón que nos damos para iniciar algo. Y llámenle iniciar una relación, cambiar de trabajo, iniciar un negocio, lo que ustedes quieran. Y la de en medio es la fuente de motivación. Tenemos 14 fuentes de motivación distintas. Y es bien interesante entender qué matrices podemos ir armando, porque eso es otra cosa muy importante. No es que de esas 14 solo puedas elegir una. Al contrario, es lo más común y es lo más ideal combinarlas para que tengas diferentes, digamos, fuentes de energía que te muevan y que puedas tener objetivos más integrales que impliquen ganar en muchas cosas, no solamente en una. Entonces vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es la razón para hacer ejercicio? No, pues diversión y disfrute. ¿Cuál es la fuente de motivación? Motivación intrínseca. Algo interno que te mueve, que tiene que ver contigo, con tus valores, con tu proyecto de vida. Y ahí ponen un ejemplo, ¿no? Que los niños se están ejercitando todo el tiempo porque juegan, saltan, quieren estar activos todo el tiempo, les gusta. Entonces, ahí podemos entender en ese ejemplo tan chiquito cómo la motivación intrínseca ni siquiera implica un esfuerzo, nos sale de manera natural, como a los niños les sale de manera natural querer estar activos, querer correr, subir, bajar, estar. Entonces, al ejemplo de la matriz, por ejemplo, un deportista. Un deportista puede hacer el ejercicio por disfrute, puede hacer el ejercicio porque está inspirado a hacerlo y aparte porque está recibiendo un pago por ello, porque se dedica profesionalmente a eso. Entonces ahí tenemos tres razones diferentes y tenemos tres fuentes de motivación distintas. La de flujo, la de self, que es la autoafirmación, y tenemos la de competencia. Entonces, es bien padre que cuando ustedes vayan a iniciar cualquier proyecto, hagan su propia matriz y entiendan cuál es su motivación y cuál es la razón por la cual lo van a hacer. Teniendo esto, va a salir de manera natural un propósito fijo y ese propósito fijo va a ayudar a que ustedes tracen estrategias, tracen un plan de ruta para que lleguen más rápido al objetivo final. Entonces, esta tablita, ténganla a la mano porque de verdad ayuda a tener más claridad de pensamiento. Después, vamos a entender lo que se ha hecho a lo largo de la historia. Hay una frase que a mí me la repetían mucho cuando yo estudiaba y me encanta, que es, a veces historia es destino. Entender lo que ha sucedido antes nos ayuda a prever algunas cosas a futuro, nos ayuda a entender los errores del pasado, a entender por qué estamos aquí,
y por qué estamos como estamos, en lo positivo y en lo negativo, y entender los procesos de la vida. Y entender todo esto nos ayuda a tener, digamos, un camino más claro y un camino más preparado para cualquier situación que se pueda presentar. Es importante entender cómo ha sido la motivación a través de la historia, cómo se ha ido desarrollando, porque se ha vuelto una necesidad psicológica y ahorita en la actualidad estamos en la era de la necesidad psicológica y del trabajador del conocimiento. Estas dos cuestiones están moviendo muchísimo al mundo y están haciendo cambios trascendentales, porque estamos pasando a una nueva era en ese sentido. Entonces, por eso la importancia de entender lo que sucedió, para saber lo que va a venir y para saber lo que podemos hacer ahorita. Entonces, las teorías motivacionales más aclamadas a lo largo de la historia han sido estas cuatro. Cuando la motivación tiene que ver con la autoestima, la cuestión de los incentivos, que se ve es muy común en los trabajos, la cuestión de las recompensas, que no solamente en el trabajo, sino en el deporte, en la vida artística, y finalmente las alabanzas, que esa pues abarca todos los sectores. Tiene 100 años de estudiarse este concepto de motivación en los seres humanos, porque también existe motivación en los animales, que la vamos a ver, que es la pulsión y es otro tipo de motivación, pero que nosotros también la tenemos biológicamente. Y es bien interesante ver cuáles son las raíces intelectuales de todo esto. Los griegos, como ustedes conocen, los mayores representantes, Platón, Sócrates y Aristóteles, ellos denominaban la motivación como el flujo del alma, o de la mente, o de la parte más pura y más fuerte del ser humano. Y decían que tenía una jerarquía en triada, tripartita, que estaba dividida en 3 niveles, y cada nivel representaba una parte, un aspecto de vida que como seres humanos en nuestra línea de vida queremos cubrir y queremos vivir y queremos sentir. Entonces, estos 3 niveles el nivel más primitivo, es todo lo que es lo que les comentaba, que es la parte como animal que tenemos, que es nuestro instinto de supervivencia, que se reduce a 3 necesidades y esas no han cambiado hoy en día, que es toda la cuestión corporal, que es hambre, sed y sexo. Estas 3 necesidades es como la parte más primitiva que tenemos, pero también nos motiva una carencia de, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. El segundo aspecto es el competitivo, que esto nos hace generar referencias sociales, es decir, nuestra imagen, cómo queremos ser y cómo queremos estar. Y esto nos relaciona con la sociedad, nos relaciona con la gente, nos hace querer tener proyectos, querer trabajar, querer estudiar algo, porque nos queremos posicionar en una parte de la sociedad que nosotros decidamos. Esa es la parte de competencia. Y el nivel máximo, el nivel más elevado, es el aspecto calculador, que decía que es la capacidad de tomar decisiones y es la capacidad de elegir. Y esto tiene que ver con la trascendencia, con el saber a dónde queremos estar, cómo vamos a llegar y en qué tiempo. Y tiene que ver también con cuestiones muy espirituales, de propósito de vida, de alcanzar metas subjetivas como la felicidad, la plenitud, y esa es la parte más elevada del ser humano. Entonces, estos 3 segmentos tienen todo un proceso motivacional que nos mueve a hacer las cosas. Y si lo piensas, sigue aplicando al día de hoy. Estas 3 cosas siguen generando en nosotros energía para hacer o dejar de hacer cosas. Por eso trabajamos, por eso tenemos una familia, por eso tenemos una pareja, tenemos amistades, hacemos actividades, queremos crecer, la educación continua, porque nos mueven todas estas cosas. Y aquí me gusta hacer la comparación de cómo pueden pasar los años, pero estas cosas no cambian. Lo que los griegos llamaban primitivo, competitivo y calculador, Sigmund Freud, años después, es lo que a él le llama el elo, el superyo y el yo, que son esas 3 fases del ser humano y cómo las vamos integrando para conseguir lo que estamos buscando. Vamos a explicar 3 grandes teorías de la motivación, que esa es la única parte que me interesa que nos quedemos en cuanto a historia se refiere, para entender como que la parte más de origen de donde viene esta sensación de querer o no querer hacer algo. Una es la voluntad. Descartes decía que precisamente la voluntad se iba a desarrollar
el momento que entendiéramos la motivación. O sea, lo pone como si fuera un sinónimo. Voluntad es esa motivación. Y si lo piensan, sí tiene sentido, porque conceptualmente voluntad es tener la capacidad de conservar una cierta actitud para conseguir algo, y la motivación es exactamente lo mismo, nada más que llevan procesos diferentes. La motivación se transforma en cuestiones muy tangibles y la voluntad es un proceso más interno, más espiritual, más mental. Entonces, los actos de voluntad o de motivación los vamos identificando entre la simple pregunta de hacer o no hacer. Y de ahí se desprenden un montón de razonamientos y de cuestiones importantes para nosotros para llegar a esa decisión final. Y finalmente, la importancia de la voluntad es que la voluntad planifica. O sea, una voluntad bien aplicada reconoce sus intenciones, genera un plan y actúa. Entonces, después de todo, la voluntad no es algo tan intangible y no está separado de lo intelectual. A pesar de ser algo muy espiritual, muy emocional, pues es súper intelectual en el sentido de que se tiene, como les dije, ¿no? El proceso. Identificar nuestra intención, planificarla y finalmente llevarla a la acción. Entonces, esa es la importancia, el primer pilar, digamos, de la motivación, la voluntad. El segundo, el instinto. Esa fue de las aportaciones más grandes que dio Darwin a la biología, entender la evolución. Y ahorita la evolución es algo que, aunque conceptualmente lo entendemos, nos ha costado mucho trabajo llevarlo a un entendimiento emocional de que tenemos que aceptar los cambios que se vienen. O sea, cambios políticos, cambios sociales, cambios de roles, cambios de trabajo, cambios de concepto de familia, pareja, dinero, cambios de aportaciones ciudadanas, y esa parte evolutiva nos las va marcando de manera natural la misma sociedad. Cuando necesitamos un cambio se presenta, y como decía el mismo Darwin, ¿no? O sea, con su teoría de la selectividad, quien no se adecua, no se adapta al cambio, cae, y ya no puede seguir evolucionando con la sociedad. Entonces, es un arte que tenemos que aprender a dominar, saber manejar el cambio, porque es lo único constante que tenemos garantizado, que todo va a estar cambiando todo el tiempo. Entonces, esta aportación que dio Darwin a la biología nos ayuda a entender que el instinto viene desde una cuestión biológica, y si nos pusiéramos a analizar, que no es el caso, viene hasta de una cuestión de física cuántica. El instinto es algo que no es algo tangible, pero todos lo tenemos, todos lo sentimos y siempre se nos activa sin que nosotros tengamos que hacer algo. El instinto es así, surge. Entonces, como está relacionado, es la motivación instintiva, son todas las cuestiones físicas, se divide en dos, en cuestiones físicas e intelectuales. Las cuestiones físicas es cuando sentimos, como les decía anteriormente, la ausencia de algo o la deficiencia de algo. Podemos poner ejemplos muy básicos como, ¿sabes qué? Tengo sed. Pues sentir una ausencia de algo y la quiero satisfacer. Y la motivación simplista es, quiero buscar agua, algo con lo que yo pueda saciar esa necesidad. Eso es una cuestión muy instintiva, muy primitiva. Y tiene que ver también con nuestra herencia genética. Nuestros instintos, a pesar de que tenemos todos el mismo chip, pero lo tenemos modulado diferente, porque ahí también implica genética, experiencia y personalidad. Entonces, esas tres variables interfieren. Y finalmente viene el instinto mental, que es la sociabilidad, el juego, la imitación, la integración, la creatividad, que este instinto mental nosotros lo vamos forjando de acuerdo a experiencias de vida. Y también de acuerdo a él, también es selectivo, esa es otra parte muy importante, que si hay una parte instintiva que queremos desarrollar, se puede desarrollar. Si quieres ser una persona más lúdica, si quieres ser una persona más social, se puede ir desarrollando. Entonces, la parte motivacional del instinto hay que entender que viene a partir de un estímulo y que pasa por una cuestión subjetiva de genética, personalidad, carácter, y se manifiesta con la concreción de algo. Luego viene la pulsión, que la pulsión es una teoría de biología funcional, donde les comentaba son necesidades corporales, que viene a partir de un desequilibrio. Aquí, más que venir de una deficiencia, viene de no me siento totalmente equilibrado, y el cuerpo o la naturaleza humana busca siempre la homeostasis, que es justamente eso, estar equilibrados.
Entonces, este término nos ayuda a entender cuáles son nuestras fases para poder cubrir una necesidad que viene por desequilibrio. Y Sigmund Freud tiene esta teoría de 4 niveles, que igual es muy sencilla, pero aplica hasta para cosas muy complejas. Cualquier ejemplo que ustedes quieran poner bajo esta teoría les va a ayudar. La fuente es cuando tú detectas un desequilibrio, una ausencia de algo. El ímpetu es cuando ya se te activa no solamente de manera sensorial, sino ya lo racionalizaste, ya te diste cuenta que algo te está incomodando, te falta y estás identificando qué es. El objeto es cuando vas en busca de aquello que ya definiste que necesitas para poder generar otra vez ese equilibrio que fue afectado. Y el fin es la concreción hasta llegar a la satisfacción. En este caso, regresando al ejemplo del agua, cuando ya tomaste suficiente agua y te sientes satisfecho, concluye esa pulsión. Entonces, como les comentaba, para cualquier ejemplo, hasta el más subjetivo de relaciones personales, aplica perfectamente esta teoría de pulsión. Y esta cuestión, para cerrar la parte histórica, la revolución cognitiva, ahorita está muy marcada la evolución humanística. Que esto quiere decir que después de entender que todo viene a partir de una ausencia, un desequilibrio y una cuestión de voluntad, de estar buscando algo, pues vamos, se va entendiendo que se necesita no solamente intelectualizar más de todo este concepto, sino empezarle a poner nombres de emociones para poder tener una relación más directa y una relación más humana. Y aquí vienen 4 nuevos valores y conceptos que salen después de esta evolución humanística, que son los que vamos a ver a continuación, y son bien importantes: el poder, las creencias, pensamientos y juicios, que esos se vuelven los pilares que determinan una conducta. Y obviamente que están todos amalgamados por la cuestión de motivación y de intereses personales. Y la importancia es de estos procesos es que justamente a partir de ellos generamos metas, generamos expectativas y generamos creencias que vamos pasando de generación en generación, unas dañinas y otras muy buenas, y obviamente nace la cuestión de la autoestima y el autoconcepto a partir de la conducta que vamos teniendo y de nuestro juicio personal sobre ella. Y obviamente se busca humanizar más y hacer las cosas menos mecánicas, que eso ahorita también, híjole, es un trending topic en mercadotecnia, en tecnología, en economía. Cómo hacer las cosas sin que sean tan mecánicas y sean más emocionales y sean más generadoras de experiencia. Eso es algo bien importante que hay que tener presente. El cerebro motivado y emocional, entender por qué es importante, entender lo que sucede dentro de nosotros en cuestión biológica, y en este caso, el cerebro. Lleva funciones cognitivas, que las cogniciones también las vamos a ver ahorita, que implican todas las habilidades más importantes que nos hacen vivir de una manera estructurada, que es pensamiento, el aprendizaje, la memoria, la capacidad de tomar decisiones y la solución o resolución de problemas. Y obviamente el cerebro, su alimento tiene que ver mucho con la cuestión emocional y con lo que nosotros elegimos ver y generarnos de experiencia. De eso se está alimentando constantemente. Y obviamente también la parte emocional pues está totalmente ligada con lo que sucede en el cerebro, porque es el que detona necesidades, deseos, placer y todas las emociones en su gama de emociones positivas y negativas que sentimos. Entonces, eso es lo importante: cómo se activa el cerebro emocional y por qué fases pasa. El cerebro emocional genera 4 juicios. Identifica un suceso ambiental, lo que está pasando, y le genera inmediatamente una reacción biológica, que es a través de un agente bioquímico que el cerebro desprende, que puede ser una hormona, puede ser una sustancia, puede ser una sinapsis de enviar un pensamiento de algo, y finalmente pasa a la estructura cerebral donde coloca ese impulso que recibió en donde tiene que ir: emoción, necesidad, acción, emergencia, evasión. Lo pone en donde él cree o donde tú le ordenas que tiene que estar, y finalmente termina en una emoción. Termina en la emoción, debería terminar en una acción, pero termina en la emoción
porque estamos hablando de la parte emocional del cerebro. Entonces, llega la emoción de pérdida, de felicidad, de tranquilidad, de fuerza, de actividad, y esa emoción se activa y con esa emoción ya es nuestra responsabilidad si la vamos a llevar a una conducta o la vamos a llevar a un almacenaje para postergar algo. Entonces, esa es la parte de la cuestión emocional del cerebro. Y la motivación no se puede separar de lo que está sucediendo externamente. Entonces, siempre la motivación va a estar ligada a supervivencia, bienestar y crecimiento. Que estas tres necesidades son básicas porque también a través de ellas nos movemos. Entonces, el cerebro nos ayuda a regular todo eso que está pasando y a establecer líneas de acción. Y obviamente el cerebro va detonando pues estados emocionales y esos estados emocionales nos ayudan a regular lo que nos motiva y nos ayuda a adaptarnos al contexto actual, a nuestra sociedad o a un grupo determinado. Esto es bien importante, no siempre tenemos conciencia de la base motivacional de nuestra conducta. Híjole, eso es algo tan común y tan interesante. Es como en la psiquiatría propone que los que tú crees que son tus problemas, en realidad no son tus problemas son otros, pero no te has dado cuenta. Así sucede con la motivación. Lo que tú conscientemente crees que te motiva, si no te lo cuestionas a profundidad, no es realmente lo que te está motivando. Y es bien interesante porque te los juro que si hacen el ejercicio, se llevan hasta la sorpresa, así uno mismo decir, wow, no pensé que me estaba moviendo otro valor, o otro principio, o otra intención. Entonces es bien interesante cuestionarse eso y llegar a la conciencia de lo que realmente nos está motivando. Y llegar a esa conciencia es llegar a los valores y principios que rigen nuestra vida y a lo que realmente nos está interesando, como jerarquías y prioridades. Entonces, esa es la importancia y al final se cierra este entendimiento del cerebro emocional de que no siempre conocemos lo que realmente está sucediendo con nosotros. Entonces, a veces no lo conocemos porque no sabemos verbalizarlo. Eso es otra cosa que yo les quiero dejar muy en claro. O sea, al cerebro hay que hablarle con mucha precisión para poder decir lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, lo que queremos eliminar o lo que queremos conseguir, hay que ser muy precisas y muy claras. Entonces es bien importante pasar por todo ese proceso antes de iniciar algo, para tener mayor claridad y poder establecer canales más directos hacia los objetivos. Las motivaciones. Aquí vamos a pasar a lo intrínseco y extrínseco. Todos tenemos diferentes cosas que nos motivan a tomar decisiones. Y hay dos maneras de disfrute que la psicología y la psiquiatría han establecido, el interno y el externo. Todo lo que vivimos, disfrutamos o lo que sufrimos, siempre lo hacemos de estas dos maneras. Una parte expresada externamente y una parte interna vivida muy intensamente. ¿Cuál es el origen de las motivaciones? Es bien interesante entender esta ecuación chiquita que les puse. La conducta más el incentivo que tengamos como premio o la amenaza que tengamos como castigo, se divide entre el estándar social de aceptación que estamos buscando. Es decir, nuestra conducta también está muy definida por el premio y castigo. Vamos a tratar de llevar todo lo que hacemos y a tratar de simplificarlo en esa parte, conducta, premio y castigo. El que nos paguen un sueldo es un premio, pero si no cubrimos con el trabajo acordado, el castigo es que no va a haber paga o no va a haber trabajo. O sea, les pongo ese ejemplo para que entiendan por qué la importancia de saber que a veces muy primitivamente nos manejamos así, premio y castigo. ¿Y cuáles son los criterios con los que evaluamos nuestra aceptación ante la sociedad? Que es importante porque nos refuerza el autoconcepto y la autoestima. Esos criterios de evaluación es para entender cuál es el origen de nuestra motivación. Está la parte emocional, está la parte de evaluación, está la parte de racionalizar esa pelea entre la razón y el impulso, está la ejecución y está el cuestionamiento. Este es un proceso para evaluar realmente qué estamos haciendo. Por ejemplo, viene una emoción y inmediatamente entra el cerebro a evaluar la emoción y a entender qué va a hacer con esa emoción. Este proceso dura segundos, o sea, es rapidísimo y se pasa directo a la disyuntiva de decir, ¿lo hago o no lo hago? Tu cerebro está cuestionándose, pero tu impulso emocional, primitivo animal, está queriendo tomar acción inmediata sin pensarlo. Entonces viene esa pelea, ¿lo hago o no lo hago?
lo actúo, o sea, lo hago racionalizándolo, lo hago en base a lo que estoy sintiendo. Y viene la ejecución. Sea lo que sea que hayas decidido, lo ejecutas, porque, o sea, siempre vamos a terminar en una acción, aun cuando creamos que no estamos tomando una acción. Y finalmente viene el cuestionamiento. Siempre que hacemos algo, hay una parte de nosotros que nos cuestionamos por qué hicimos lo que hicimos. Sea bueno, sea malo, sea una buena noticia, una mala noticia, siempre va a haber esa parte de cuestionamiento. Entonces, entender esos criterios nos lleva a darnos cuenta cómo va a funcionar el entendimiento de la motivación. La motivación intrínseca es cuando ya está involucrado en nuestros intereses más profundos. Como les digo, nuestras prioridades personales, aquello que nos mueve, aquello que nos hace hacer las cosas. Y obviamente surge de manera espontánea, como les digo, uno se da cuenta cuando no batallas en hacer las cosas. Y hay dos bases por las cuales surge. Una necesidad psicológica de hacerlo, y dos, un esfuerzo personal de crecer, que tiene que ver con una necesidad social que la vamos a ver ahorita en un momento más. Las necesidades psicológicas son tres: afinidad, autonomía y competencia. La afinidad, ahorita la vamos a ver más adelante, pero brevemente tiene que ver con alinearnos nuestros intereses con un interés grupal, con un interés social para sentirnos conectados. La autonomía es sabernos capaces de nosotros poder controlar nuestra conducta y nuestra vida, no depender. Y la competencia es sentirnos con la capacidad de poder hacer algo, de poder aportar y de poder generar ciertas cuestiones para la sociedad. Siempre es un instinto de aportación. Y la motivación intrínseca nos lleva a la emoción de satisfacción. Mientras más motivación intrínseca tengamos, mayor persistencia vamos a tener y más fácil va a ser para nosotros continuar. La motivación extrínseca, a diferencia, está fundamentada en las consecuencias del ambiente, es decir, nos mueven comportamientos, conductas e incentivos que vamos a recibir de la parte externa. Y se sustenta en dos cuestiones. Hay un contrato conductual social que todos tenemos inconscientemente o conscientemente, y tenemos el condicionamiento operante. El condicionamiento operante lo tenemos desde la infancia. Es la manera en cómo vamos aprendiendo cómo debemos funcionar en diferentes ambientes. Cómo debemos funcionar en la familia, cómo debemos de funcionar como pareja, cómo debemos de funcionar como amigo, como hijo, cómo debemos de funcionar en el trabajo, cuáles son las reglas de etiqueta así social, cómo debemos de funcionar como mujer, como hombre. Es decir, es ese condicionamiento operante que ya traemos como que un perfil determinado con el que crecimos y que creemos que así debe de ser. Y el contrato conductual está también muy ligado al premio y castigo. Haz esto y ganas esto. Entonces, estos dos son los que nos llevan a entender qué es lo que nos está moviendo a actuar como actuamos. El reforzador es cualquier cosa que aumente nuestra conducta, que nos diga, síguelo haciendo. Hay positivos y negativos. A veces suena un poco confuso, pero espero explicarme muy bien. El reforzador positivo es cuando aumenta la posibilidad de la conducta. Estimulas a que aumente la posibilidad de la conducta, es decir, llegas puntual, te doy un bono de puntualidad. Eso es reforzar, ¿no? A que la probabilidad de la conducta repita. El reforzador negativo es cuando se elimina el aumento de la posibilidad de la conducta deseada. Un ejemplo puede ser la queja. Otro, el poner un deadline, un límite de tiempo de algo, es un reforzador negativo porque te está diciendo que tienes cierto tiempo determinado, independientemente de ti, de tus cuestiones personales, para hacer algo. Entonces, aumenta la probabilidad elimina la probabilidad de que la conducta no se presente, o sea, de que no entregues, pero mete un tensor. Entonces, por eso se le llama como reforzador negativo, porque es a través de una pérdida de algo o de una presión para poder tener un resultado. Y obviamente todo esto va fundamentado en el castigo-recompensa. Vamos a la parte más profunda de la motivación, las necesidades. Tenemos tres necesidades: fisiológicas, psicológicas y de autodeterminación. Que estas necesidades obviamente se ven reflejadas en conductas, y antes de verse reflejada en una conducta, se ve reflejada en una decisión. La necesidad, la definición psicológica, no gramática, psicológica, es cualquier condición inherente a nuestra esencia, para nuestra vida, desarrollo y bienestar. Todo aquello que nosotros creemos que necesitamos como recurso para poder ser, crecer y estar bien.
Entonces, las necesidades fisiológicas, pues como ya lo hemos estado viendo a lo largo de este taller, es hambre, sed y sexo. Son necesidades muy primitivas, muy básicas que todos tenemos y que son necesarias para seguir sobreviviendo y evolucionando. Las necesidades psicológicas, autonomía, la capacidad de yo saber que puedo manejarme, la competencia, que es tener una habilidad que aporte y me aporte, y la afinidad, que es tener pertenencia a la sociedad y alinear mis intereses con los intereses de alguien más o de mucha gente más. Y la social, que la social, híjole, esa parte a mí me encanta, me apasiona ese tema, porque, como les digo, actualmente son los skills, las habilidades más valoradas y mejor pagadas y más objetivas y más atractivas que puede haber, es el logro, la afiliación, la intimidad y el poder. Que a veces los conceptos los tenemos muy mal entendidos muchas veces, pero cuando una vez que los entendemos, los interiorizamos y los empezamos a aplicar, hacemos magia. Entonces, vamos a empezar, bueno, esta parte de la necesidad fisiológica, para empezar con este segmento y terminarlo, pues ya lo vimos, ¿no? Vimos la pulsión, vimos la homeostasis, que siempre lo fisiológico va a venir de un desequilibrio o una deficiencia, y eso nos va a hacer actuar por sobrevivencia. La necesidad psicológica siempre nos va a llevar a sentir un interés, un deleite, un disfrute. Cuando buscamos cubrir una necesidad psicológica, en realidad estamos buscando una emoción, que es de eso, de satisfacción, de disfrute, de afirmación. Entonces, eso es como un modulador o un medidor para ver si estamos consiguiendo las necesidades que psicológicamente estamos teniendo y que queremos abastecer. La ratificación personal en la parte de autonomía es saber que podemos regular nuestra conducta, que somos dueños de nuestro carácter, de nuestras emociones, de nuestras decisiones, que no dependemos de alguien o de una cuestión externa para definir qué vamos a hacer con nuestra vida, sino solo de nosotros mismos. Por supuesto que influye el contexto externo, pero nuestro primer y más importante tomador de decisión es nosotros mismos. Entonces, para saber cómo anda nuestra autonomía, hay 3 referentes muy importantes. El locus percibido, que es la capacidad de decisión. ¿Qué tan capaces somos de estar tomando decisiones por nosotros mismos? 2, es la volición. La volición, tiene que ver con nuestra libertad para actuar. ¿Qué tan libres nos sentimos de tomar ciertas acciones? Y, obviamente, poder respaldar las consecuencias que de esas acciones pueda haber. Eso no quiere decir que es algo malo. O sea, de todo lo que hagamos va a haber una consecuencia y va a haber una reacción. Nada más saber que podemos tener el control de ellas al momento que tomamos una decisión. Y la última es la elección percibida. Es decir, sentirnos con la flexibilidad para elegir. Y eso viene, por ejemplo, con la pareja, el trabajo, que tenemos la suficiente libertad de poder elegir lo que queremos para nosotros sin que intervenga ningún factor externo. Ese es como nuestro medidor de autonomía. Las necesidades, donde viene la parte de competencia y ya vienen las sociales y las adquiridas. La competencia se trabaja de 3 maneras. Para ser competente tienes que desarrollar habilidades. Muchas, pocas, enfocarte en una. Como sea, pero tienes que estarte desarrollando. Obviamente, mientras más crezcas en muchas áreas, va a aumentar tu seguridad personal. Y tu seguridad personal va a hacer que tus motivaciones se vayan concretando en proyectos reales. Entonces, desarrollar habilidades. 2, mejorar las capacidades, talento y potencial que ya tengas. Que eso, tratando de resumirlo en una acción concreta, es educación continua. Nunca dejen de prepararse en muchas cosas, nunca dejen de aprender ni de darse experiencias diferentes para que su cerebro y su persona vaya tomando diferentes estándares y puedan tener más crecimiento personal. Y el último es desafío óptimo y flujo creciente. El desafío óptimo es cuando estás en constante reto y estás forjando tus habilidades y las estás reforzando. Y obviamente se liga con el flujo, que el flujo es el estado más pasional de estar haciendo algo. Cuando no tienes noción del tiempo, del lugar, del día ni de nada, porque estás tan entregada a lo que estás haciendo que estás en un estado de flujo. Y ese es el estado óptimo que tenemos que alcanzar en todo lo que hacemos y en todas las relaciones que tenemos. Es bien importante, no es un estado permanente, por supuesto que no, pero sí estarlo consiguiendo con frecuencia.
estar teniendo estados, momentos de flujo. Las necesidades sociales viene de una preocupación y de un impulso de siempre estar en lo correcto para la sociedad. Y eso creo que todos lo tenemos muy claro. Y esta ecuación me encanta porque grafica mucho, sobre todo como lo que les decía, lo que estamos viviendo actualmente. El estatus más la reputación es igual al poder. Y no tiene que ver con cuestiones económicas, porque a veces estas palabras inmediatamente las ligamos con poder adquisitivo, dinero, y no. O sea, sí influye, claro que influye, pero no es el que determina. De hecho, el poder no viene del dinero, viene del conocimiento y viene de las habilidades sociales más sofisticadas como la persuasión, la atracción, el liderazgo, que son habilidades sociales que no tan fácilmente se consiguen. Y obviamente para eso también hay segmentos distintos. Entonces, esta ecuación grábensela porque aplica para todas y nosotras sabemos, cada una va a saber cómo trabajarla y qué es lo que quiere actuar. Entonces, estatus más reputación es igual a poder. Y ahí voy a permitirme hacer un comentario que a mí me encanta sobre el poder. El poder, como les dije, no es dinero. El poder actualmente es conocimiento, justamente lo que les acabo de mencionar. Conocimiento, liderazgo, sociabilidad y las habilidades personales llevadas con las habilidades sociales, que viene a ser la facilidad de relacionarse con la gente, de profundizar con ella y de generar intimidad. Y eso es algo que ahorita vamos a ver. Ya conforme vayamos cerrando el taller, vamos a hablar sobre esos 4 parámetros, que de hecho vienen en necesidades adquiridas. Esas necesidades adquiridas son las necesidades más actuales que hay ahorita, y que son las que están en boga y son las que están siendo referente para cuestiones laborales y para cuestiones personales. Y tienen que ver con la historia personal. O sea, la cuestión del logro, de afiliación, poder e intimidad tiene que ver con lo que nosotras hemos vivido, en los círculos que nos hemos movido, con quiénes hemos estado, qué alimento nos damos, es decir, de nuestras personas cercanas, dónde trabajamos, cómo nos cuidamos, qué tanto mantenimiento nos damos en general. O sea, tiene que ver con nosotras. O sea, estas 4 cosas hablan mucho de la persona. Entonces, por eso la importancia de saber cómo dominar cada una. El logro es evaluar nuestro desempeño en estándares de excelencia. Y aquí hay 3 cosas que tenemos que buscar para que nuestro logro sea estructurado, por así decirlo. Tiene que ser tangible, algo que se pueda ver, algo que se pueda, sobre todo para nosotras, pues, que podamos ver, que podamos visualizar que se logró. Tiene que ser medible para saber qué tanto vamos avanzando y tiene que ser genuino, algo que realmente hayamos querido desde un inicio tener. El segundo es de afiliación, que es explicado de manera psicológica, por así decirlo, es la oportunidad de poder satisfacer a otros y obtener su aprobación. Suena a lo mejor bastante, no sé, no grato, pero eso es lo que es al final. Pero dicho de una manera más digerible es la necesidad de pertenecer a un grupo, de sentir que le pertenecemos a algo, a alguien y que somos importantes. La necesidad de sentirnos necesarias en algo. La familia, el círculo de amigos, el club, el trabajo, sentir que estamos aportando y que nos necesitan y nos quieren y nos valoran en un lugar. Eso es la afiliación. La intimidad, si se fijan, lo resalté porque este es un tema que no se ha hablado y que es bien importante, o sea, se podría dar todo un taller de esto, que es la relación cálida y segura que tenemos con nosotras mismas primero y después con los demás. Significa exponerte a ti mismo ante un extraño. Todos somos extraños, inclusive nosotros somos extraños a nosotras mismas porque no nos hemos dejado de conocer y de descubrir cosas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Entonces, aquí resalté 4 aspectos importantes de la intimidad, que después me va a encantar abrir más este tema, pero para que se pueda entender como necesidad adquirida, es la intimidad genera cercanía. O sea, para empezar, la intimidad no es sexo. O sea, no tiene que ver con el sexo. Sí está relacionada, pero no, o sea, tú puedes tener intimidad con alguien sin tener sexo. Es la cercanía emocional que generas con la persona. Eso es intimidad. Es el nivel más profundo de poderte relacionar y para que suceda con alguien más, primero tiene que suceder contigo misma. Entonces, esa es la importancia o el arte de manejar esto. O sea, para que tú puedas profundizar con la gente y generar relaciones súper cercanas, súper unidas y que estén conectadas y un nivel de profundidad satisfactorio, primero tienes que tenerla contigo misma para que pueda existir con alguien más.
Y aquí me permito recomendarles este libro de Osho. Osho es súper polémico, no a todo el mundo les gusta, este autor ya murió, pero ha sido muy polémico. Habla de muchas cuestiones espirituales, habla del budismo y maneja muchos conceptos de vida desde lo espiritual. Tiene una versión de libros que se llama Osho Singles, son chiquitos. Les recomiendo mucho el de la intimidad, porque de verdad lo maneja desde un concepto emocional muy padre, muy digerible para todos y que nos va a ayudar. O sea, a todos nos va a ayudar a saber más de esto para saber cómo relacionarnos mejor. Y finalmente viene la cuestión del poder. El poder, como les dije, es tener influencia en los demás, pero de la manera más natural. No un poder autoritario impositivo, un poder seductor. Ese es el poder más difícil, más bonito, más complejo y sofisticado, o el poder seductor. El poder que viene de la atracción y que viene de la congruencia, de que lo que tú dices es lo que tú eres. Entonces, el poder se basa en 4 pilares a su vez: el perfil, el impacto, el control y la influencia. Si se fijan, cualquier persona que para ustedes represente una imagen de liderazgo que admiren, que respeten, que sea un referente, cumple con muchísimas de estas cosas. No quiere decir que tienes que cumplir con todo, pero sí va destacando ciertos perfiles. Ya para casi terminar, nos quedan 3 slides, pero no son menos importantes. Para poder llevar todos estos proyectos que ya vimos desde la motivación, desde la emoción, desde la historia, desde las tendencias actuales, como ahorita se está rigiendo y cómo se está valorizando las cosas, vamos a ver rápidamente un recurso que obviamente imagino que muchos de ustedes ya conocen y dominan. La cuestión del project management es algo que pareciera sentirse que ya tiene tiempo, pero en realidad es un poco reciente, muy aplicado en los negocios, en la construcción, en la ingeniería, pero también es aplicado en las emociones y en la planificación de relaciones personales. Y a veces no logramos entenderlo, que también esas cosas se tienen que planificar. Si bien tienen que suceder espontáneas, pero tienen que tener una estructura para saber a dónde vamos a llevar cada relación y cómo nos vamos a estar sintiendo y cómo elegir. Entonces yo esta herramienta la denominé Emotional Project Management, que es entender cómo llevarnos emocionalmente a estados que nos ayuden a conseguir las cosas. Tenemos que generar métodos personales que solamente los podemos diseñar nosotras mismas, obviamente conociendo recursos externos, pero generar nuestro propio método. ¿Qué nos sirve a mí, Marta? ¿Qué me sirve para conseguir las cosas? Y generar los procedimientos para saber cómo vamos a ir avanzando y cómo lo vamos a ir moviendo. Y nada más es entender el flujo de ese Emotional Project Management, que es iniciar. Lo que sea que te has aguantado las ganas de empezar una clase, aprender un idioma, hablarle a un chavo, hablarle a un círculo de amigas con los que te quieres llevar o quieres hacer la amistad más cercana, proponer un proyecto en tu trabajo, iniciar un proyecto de familia con tu pareja, todo eso es iniciar. O sea, empieza por ponerte una acción concreta que te indique que estás empezando a trabajar por eso. 2, planifica. Planifica con tiempos, acciones y planifica desde un terreno realista. ¿Dónde estás parada y a dónde quieres llegar? Ejecuta. Ve dando, aunque sea baby steps, pero ve dando pasos que te hagan sentir que estás haciendo algo por las cosas que quieres tener. Controla las actividades que vas teniendo, controla el crecimiento que quieres tener y controla también las cosas que no tenías planeadas que te puedan estar obstaculizando. Todo es solucionable, pero mientras más planificado y mientras más controlado que tú hayas generado tus recursos, va a ayudar más. Y finalmente, cierra. Nunca dejes cosas abiertas, relaciones, proyectos, actividades, porque si vas dejando las cosas así, de verdad se va generando hasta una energía que no te ayuda y te da un reforzamiento psicológico negativo de ti misma. Entonces, todo lo que vaya y decidas ya dejar, cerrar, terminar, hazlo, no lo dejes abierto. Y finalmente, la cuestión de inteligencia emocional social, que les dejo este cuadrito que es muy importante para saber distinguir la línea entre lo que es el control personal y lo que es nuestra aportación con los demás. Hasta dónde podemos hacer y hasta dónde ya no nos podemos meter porque le corresponde a la otra persona. Entonces, este gráfico te habla sobre lo que sientes y lo que haces en ti. Lo que sientes en ti es la autoconciencia. Te das cuenta de una emoción, te das cuenta de una actitud, te das cuenta de una oportunidad.
Lo que haces en ti es autocontrol. Voy a hacer un cambio, quiero eliminar un defecto de carácter que no me gusta, quiero iniciar un nuevo proyecto, eso es en ti. Ahora, lo que sientes en los demás es empatía. Tener empatía hasta por las cuestiones negativas y no personalizarlo, no pensar que todo a veces las cosas negativas que recibimos es por nosotros. A veces son cuestiones que no controlamos, pero que nos tocó estar ahí. Entonces, ser empáticos con la situación. Y lo que haces en los demás son esta belleza que son habilidades sociales. Lo que tú haces que a los demás les deja una imagen, les deja un momento, les deja motivación o les deja algo desagradable, tiene que ver con tu capacidad de relacionarte. Y las habilidades sociales son muchas las que se pueden desarrollar. Entonces, por eso la importancia. Las habilidades sociales, trabájenlas muchísimo, pero antes de eso hay que trabajar con las personales. Y ya para cerrar, les dejo estas 4 statements, estos 4 quotes que a mí me encantan porque creo que hablan mucho de lo que necesitamos hacer, no solo como mujeres, sino como seres humanos, para aprovechar lo que está sucediendo ahorita en el mundo, que son excelentes oportunidades de cambio y excelente momento para generar trascendencia, para ser de las personas que marquen historia y definamos una nueva manera de hacer las cosas. La primera, la gente dice que la motivación no dura, pues claro, tampoco dura una ducha, por eso nos bañamos todos los días. Eso es importantísimo, suena bien simplista, pero es la verdad. O sea, la motivación se tiene que cuidar y generar diario, todo el tiempo, cada hora, porque todo es muy volátil. Entonces tenemos que tener nuestra manera de estarla cuidando. La segunda, la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. A veces queremos ambicionar mucho, pero mejor vamos a empezar por poquito. Y estar avanzando en poquito nos va a llevar de repente a un resultado increíble. Entonces, mejor pasos pequeñitos que intenciones muy ambiciosas. La segunda, que esta me encanta, la definición de tomorrow como sustantivo, que es una tierra mística donde el 99% de la productividad humana, la motivación y la capacidad de logro está acumulada. Pero el mañana es ahorita. Eso le voy a agregar algo que me encanta, que dicen, tú quieres saber de qué calidad va a ser tu futuro, analiza de qué calidad está siendo ahorita, tu momento. Lo que hagas ahorita se va a ver reflejado mañana. Entonces, la importancia de enfocarnos en el presente. Está excelente, aprendamos del pasado, planifiquemos para el futuro, pero vivamos y accionemos cosas reales en este momento presente. Y lo último, un deseo no cambia nada, pero una decisión cambia todo. Y hasta cuando nosotras pensamos que no estamos tomando ninguna decisión, aún así la estamos tomando. Entonces, nada más generar más conciencia sobre lo que hacemos. Y pues bueno, por mi parte es todo. Una vez más le agradezco mucho a Connect Americas, a Mujer Emprende y a ustedes por darme la oportunidad de compartir. Yo solamente soy un medio de información. La verdad que es un tema que me apasiona y agradezco mucho la oportunidad de poder estar escalando toda esta información para que cada vez seamos más las personas que queramos generar cambios y, como les digo, accionar un nuevo estilo de vida para nosotras y para todas las generaciones que se vienen. Muchísimas gracias y pues cedo la palabra si hay alguna duda, algún comentario, pues encantada aquí estoy. Las escucho. Muchísimas gracias, Marta Elena, por esta interesante presentación que has compartido con todas nosotras. Definitivamente es un tema que hay que seguir explorándolo, así que esperamos tenerte de vuelta en otro webinar con Mujeres Connect Américas. A todas les pido que nos dejen sus preguntas y comentarios en la sección de abajo de comentarios de este video. Marta Elena se ha comprometido con nosotros a darle respuestas a algunas de sus inquietudes y a seguir dialogando sobre este tema en el chat, en la sección de comentarios. Les agradezco muchísimo a Mujer Emprende, a YourSource y espero conectarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.